En lo más profundo de los archivos clasificados de la Guerra Fría, entre sombras de secretos ocultos, yace la inquietante verdad detrás del experimento del sueño ruso. A finales de la década de 1940, en un oscuro laboratorio soviético, se llevó a cabo un experimento que desafiaría los límites de la ética y sumiría a sus participantes en un abismo de pesadillas inimaginables. El cuartel general estaba envuelto en un frío manto de silencio. Seleccionaron a 5 prisioneros políticos para someterlos a un experimento de privación de sueño extremo. La habitación de pruebas estaba acondicionada con tecnología de la época, cables y monitores que se conectaban a los participantes. El propósito del experimento era descubrir los límites humanos cuando se les priva del sueño de manera prolongada. Los prisioneros maltratados y desgastados por años de confinamiento se miraron entre sí con ojos vacíos. Anthony, el líder del grupo, mantenía una mirada desafiante mientras los científicos soviéticos explicaban las reglas del experimento. Debían permanecer despiertos durante 30 días, sometidos a la vigilancia constante de cámaras y médicos que observaban cada cambio de su comportamiento. Las primeras noches transcurrieron en un inquietante silencio. Los prisioneros, agotados pero aún coherentes, intentaban mantenerse despiertos mientras conversaciones susurradas y ejercicios físicos mínimos. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la privación del sueño comenzó a hacer estragos en sus mentes y cuerpos. El segundo prisionero, Iván, fue el primero en mostrar signos de deterioro. Sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de desesperación y paranoia. Comenzó a murmurar incoherencias, confundiéndose entre la realidad y la fantasía. Los científicos observaban con fascinación mientras registraban cada palabra delirante que escapaba de sus labios. El tercer día marcó el comienzo de pesadillas vivientes para los prisioneros. Gritos y lamentos llenaban la habitación de pruebas mientras luchaban contra sombras inexistentes que acechaban en las esquinas. Anatoly, el líder, se aferraba a su resistencia, pero incluso su voluntad empezaba a desvanecerse. Al sexto día, los médicos observaron con horror cómo los patrones cerebrales de los prisioneros se volvían caóticos. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba, y los participantes exhaustos, desesperados, se sumían en un estado de semiconciencia. Cada vez que cerraban los ojos, eran acosados por visiones tan terribles que preferían la tortura física antes que enfrentarse a la oscuridad de sus propias mentes. El 10.º día marcó un punto de no retorno. Anatoly, quien una vez lideró con valentía, se sumió en la locura. Sus ojos vidriosos reflejaban el terror indescriptible mientras murmuraba sobre sombras que devoraban su cordura. Los científicos observaban impotentes mientras la psique de los prisioneros se descomponía como hojas secas en el viento. La sala de pruebas se convirtió en un escenario surrealista. Los prisioneros, incapaces de diferenciar entre sueños y vigilia, se comunicaban con entidades invisibles que solo ellos podían ver. Sus cuerpos mayugados por la falta de descanso se movían de manera automática, impulsados por la desesperación y el pánico. En el día 15 los gritos se extinguieron. Los prisioneros, en un estado catatónico, se mecían hacia adelante y hacia atrás, murmurando palabras sin sentido. Los científicos, despojados de cualquier rastro de moralidad, continuaron con el experimento sin pausa.
registrando los últimos estertores de mentes destrozadas. El 20º día marcó el colapso final. Uno a uno, los prisioneros dejaron de moverse. Sus corazones agotados y desgastados se rindieron ante el tormento interminable. Los médicos, enfrentando la monstruosidad de lo que habían desencadenado, cesaron el experimento y declararon a los participantes muertos. Años después, los detalles del experimento del sueño ruso se filtraron al mundo exterior, propagándose como un relato de horror en la cultura popular. La historia de aquellos hombres víctimas de una oscura curiosidad científica y la maquinaria brutal de un régimen totalitario se convirtió en una advertencia sobre los peligros de traspasar los límites éticos en nombres del conocimiento. El laboratorio soviético quedó abandonado, su infamia perdida en los recovecos de la historia. Sin embargo, la leyenda del experimento del sueño ruso perdura como un recordatorio sombrío de los extremos a los que la humanidad puede llegar en su búsqueda insaciable de comprender lo desconocido.